Buenos días, estamos de nuevo para seguir con la continuación de este estudio de la familia cristiana. Vamos por la segunda parte donde dice el tema practicando la presencia de Jesús. Al comienzo dijimos que el secreto de una vida familiar es simplemente este. Para tener una buena vida familiar hay que cultivar la relación de la familia con Jesús. Comenzamos con una consideración del orden divino, pero el orden divino solamente no es suficiente. A medida que el orden de Dios comienza a modelar la forma exterior de una vida familiar, se le debe de dar un mayor influjo a la presencia de Jesús para que transforme la vida interior, y aquí es donde encaramos un problema fundamental. ¿Qué es precisamente lo que queremos decir por la presencia de Jesús? ¿Cómo es que una familia vive unida con Jesucristo? Cuenta el escritor del libro que su nietecita Marta tenía alrededor de 3 años de edad cuando le informó a su abuelita que había hecho un profundo descubrimiento. Indicó hacia un cuadro de Jesús que había en la pared y dijo: ese es Jesús, yo le digo hola, pero él no me responde. Hola, su hermanita Nancy, 1 año menor, captó el pensamiento y un día a la mesa declamó: Jesús, Jesús, Jesús. Eso es todo lo que oigo aquí, pero él no dice nada. Con el inocente candor de la niñez, ella pusieron el dedo en un profundo misterio y paradoja de la fe cristiana. La fe cristiana es una relación personal con Jesús, pero Jesús no se comporta como una persona común. Él no habla, no me escribe cartas, no me llama por teléfono. Una persona es alguien a quien puedo hablarle y con quien puedo estar, pero él no dice nada. Y esas niñas, siendo de corta edad, se hacían muchas preguntas, ¿verdad? No es que el niño sea un escéptico, es simplemente una realidad. Oye hablar de Jesús como de una persona en las oraciones, oye que se dirigen a Jesús como una persona. Así es que él espera que Jesús se comporte como una persona, pero una vez más, tras ver todo esto, no sucede nada. Eso es lo que el niño mira, lo que el niño está observando, ¿verdad? Que no sucede nada. Así sucede que a medida que el niño crece, comienza a acomodar su pensamiento a su experiencia actual. Jesús fue una persona en la tierra hace ya mucho tiempo. Un día le encontraremos en el cielo como una persona, pero mientras tanto, Él no dice nada. Una relación personal con Jesús va de la nostalgia a la esperanza, pero no involucra el aquí y el ahora. No es de sorprenderse que el himno de la escuela dominical de Yemina Luque sea uno de los favoritos de los niños. Expresa precisamente su actitud y comprensión. Cuando leo en la Biblia cómo llama a Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador. Ver quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos de él sentir, su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejad a mí venir. Yo ansío aquel tiempo venturoso sin fin, el más grande, el más lúcido, el mejor, cuando de cualquier nación, niños mil, sin distinción, a los brazos acudan del Señor. Si se conociera la verdad, muchos adultos confesarían el mismo sentir de perplejidad y de frustración expresado por los niños. Ellos tienen conocimiento de Jesús y verdaderamente creen en Él. Sin embargo, la experiencia de una relación personal clara es vaga o falta completamente. Por ejemplo, ¿por qué tan pocos cristianos pueden hablar simple y confidencialmente de haber experimentado la dirección clara del Señor en asuntos de su vida personal? Muchos aún protestan piadosamente que es una
presunción el pensar que uno pueda conocer la voluntad específica de Dios. Si un padre enviara a su hijo al almacén, éste podría así declarárselo a cualquiera que le preguntara con respecto al propósito de su viaje. ¿Cuántos cristianos pueden decir con franqueza infantil que están donde están, que hacen lo que hacen, porque han recibido una orden de su Padre Celestial? Los textos de teología y, los tratados evangélicos tienen predilección por distinciones como esta. No es suficiente saber acerca de Jesús. Debe de entrar en una relación personal con Él. Pudiera ser que demos nuestra aprobación a lo interior, pero ¿entenderemos realmente lo que significa tal declaración? Una relación personal implica un encuentro y trato definido entre personas. Supongamos que un esposo y una esposa han tenido una larga conversación estando a la mesa durante la cena y ellos no se levantan de la mesa preguntándose si realmente habrían hablado de el uno con el otro. No se sienten preocupados por la incertidumbre de si ha habido verdaderamente un encuentro y trato personal. Sin embargo, para muchos cristianos, el sentido de relación personal con Jesús está invadido de un sentir de inseguridad y vaguedad. El problema es el mismo que descubrieron nuestras nietecitas. Jesús no se comporta como una persona común. ¿Cómo puede tener una relación personal con alguien que no le responde con un hola? Un norteamericano viajaba por Alemania y necesitaba instrucciones para llegar a la cierta ciudad. Vio una estación de servicio Shell, un signo muy familiar, y se detuvo para consultar. Volvió abatido a los que le esperaban en el vehículo y les informó: él no puede hablar. Lo que él quiso decir fue: el empleado no puede hablar inglés. En Estados Unidos, una estación de servicio Shell es un lugar donde uno puede hablar con el empleado y obtener instrucciones claras. Pero en Alemania aún cuando los empleados de Shell emitan ruido, no pueden hablar. En la práctica no dicen nada. Esta es la experiencia de muchos cristianos. Los símbolos externos de la relación personal, palabras tales como ver, hablar y conocer, son familiares, pero cuando tratan de entrar en la experiencia de estas palabras en otro reino, el reino del Espíritu, se encuentran con desilusión y frustración. Por supuesto que en este punto podemos ofrecer los ya conocidos tranquilizadores teológicos prescritos para aquellas que de esta especie de broncorealismo. Lo vemos con los ojos de la fe, nos habla en la Biblia. Nos encontramos con Él cada vez que mitigamos la necesidad humana. Lo conocemos en el corazón. También todo esto es cierto, pero para muchos cristianos esto representa nada más que un piadoso circunloquio para expresar que Él no puede hablar. Pueden tomarse la píldora y tranquilizarse, pero sus anhelos de tener una relación verdaderamente personal con su Señor permanecen insatisfechos. No es suficiente simplemente decir que los vemos con los ojos de la fe, que lo oímos en las Escrituras, que nos encontramos con Él cuando nos mezclamos con la gente, que lo conocemos en la profundidad de nuestro corazón. Del mismo modo que no sería de ayuda decirle simplemente al norteamericano, al empleado de Shell, debe de hablarse en alemán. Si es que uno le dice también cómo hablar en alemán, de hecho uno puede entablar lindas conversaciones con los empleados alemanes de la Shell, una vez que uno ha aprendido el idioma de aquel país. Y uno puede entrar en una relación personal dinámica con Jesús, si es que uno está dispuesto a aprender cómo se establece y cómo se mantiene la relación personal en el reino del Espíritu. Para entender el punto de ilustración, una empleada de Shell en Alemania no habla como un norteamericano por la sencilla razón de que es alemán y no norteamericano. El Señor no se comunica con nosotros como lo haría una persona humana por la razón de que Él es una persona espiritual
Y debido a su encarnación, por supuesto, Jesús llegó a ser una persona humana en el más amplio sentido. Aún más, Él permanece para siempre como el Hijo del Hombre, así también como el Hijo de Dios. En Daniel 7:13 nos habla, en Apocalipsis 1:13, el asunto es que Jesús y el Padre no son comunicados por medio del Espíritu Santo. Juan 16:14, Juan 14:23, y por consiguiente la relación personal del creyente con Dios se establece y se mantiene de acuerdo a la conducta de una persona espiritual y no de una persona humana. Así es como el apóstol Pablo escribe: y aun si a Cristo conocimos como hombre, ya no le conoceremos más de ese modo. Segunda de Corintios 5:16. Al tratar de impartir a nuestros niños la comprensión de un Dios personal, le hemos dado poca atención a este hecho simple. Jesús dijo: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. En este hecho debe de ocupar un muy prominente lugar en nuestros pensamientos siempre que hablemos de una relación personal con Dios. La realidad de la presencia de Jesús en nuestra familia debería de ser grandemente afectada por Él, pues la clase de relación que uno tiene con una persona espiritual es significativamente diferente a la clase de relación que se tiene con las personas humanas. El descuido de este hecho básico ha conducido a incertidumbre y confusión en un espectro teológico amplio. Muchas personas les gustan los movimientos pentecostales. No vamos a criticar la iglesia, pero sí les gustan los movimientos porque ahí les hacen creer y que Dios, verdad, tome control de nuestra boca con lo que vamos a decir, pero estas cosas hacen que la gente crean en que Dios les habló y Dios les dijo esto y Dios les dijo otras cosas, pero en mi vida personal he experimentado cosas diferentes. Sé que Dios me habla a través de las Sagradas Escrituras, sé que Dios habla a través de un predicador, pero porque Él tiene en sus manos las Sagradas Escrituras. La persona evangélica habla con fervor de una relación personal con el Señor, pero se ha pasado completamente por alto el hecho de que esta relación es una persona espiritual. En lugar de enseñar claramente lo que involucra dicha relación con una persona espiritual, hemos permitido que el asunto descanse sin ser explicado. En la analogía de una relación humana, de este modo ha sido muy fácil para la gente irse pensando que la característica de una relación genuina con Dios es que conmueve los sentimientos y la imaginación de manera similar a la relación con una persona humana. El peligro de esta situación es que uno comienza a mirar demasiado dentro de sí mismo las marcas que prueben que existe relación con Dios. Muchas gentes, siendo cristianas evangélicas, no entienden lo que es una relación con Dios. No entienden y viven confundidos día a día. Viven esperando ver cosas que no son, como se llama, cosas terrenales. Y se ha involucrado, se ha filtrado en las iglesias el movimiento de Penieles, el movimiento de retiros, el movimiento de ayunos congregacionales, y no digo que está malo, está bien, buscar la presencia de Dios, pero no aprovecharse de las circunstancias para hacerle creer a la gente que solo allí puede encontrar la presencia de Dios, que solo allí puede tener un encuentro personal con Dios. Y hemos llegado hasta los extremos de que cuando se está orando, están golpeando, están llamando la presencia del Espíritu Santo, cuando Él ya días está en el corazón de las personas que aceptaron al Señor Jesús. Y solamente Él se aparta cuando hacemos lo malo, cuando le contristamos, porque Él no puede vivir en un lugar donde no se le cree, donde no se le respeta, donde no se le da lugar a Él de que gobierne nuestras vidas. Y entonces
Estas personas tienen fuertes inclinaciones literarias, intelectuales o eclesiásticas. También usan el lenguaje de la relación personal al hablar con Dios y empiezan a hablar llorando y no sé, solo Dios lo sabe, pero están fingiendo y mintiendo, están en un momento de emoción, en un momento donde ellos quieren el protagonismo, quieren sobresalir, de que su vida es una vida santificada, una vida bien espiritual, pero hay una escasa relación con Dios. Ellos expresarán con gran precisión la idea de una relación personal con Dios, pero una vez más se hace mención escasa del hecho simple y rudimentario. Es una relación con una persona espiritual. Y yo he experimentado muchas cosas y yo sé que Dios habla a través de las Sagradas Escrituras, porque muchas personas lo que hacen es llevarte tu vida y a través de lo que en tu vida se ha estado moviendo te hablan conforme a las circunstancias. Ciertamente debemos usar el lenguaje o los símbolos apropiados. Debemos de ver que Dios nos habla a través de sus sagradas escrituras, usó las parábolas, usó muchos medios, pero más las parábolas para hacer entender a las personas y dar un mensaje. Lo ilustraba de esa manera. Aquí el peligro consiste en que uno puede llegar a estar muy atado al lenguaje o a las formas religiosas. Adoración, confesión, voto. De la relación personal sin entrar profundamente con la experiencia de ella, y es en este punto donde el peligro es particularmente sutil, pues una idea tiene una cierta realidad y existencia de sí misma. Decimos que una persona sostiene una idea, pero también decimos que una idea se apodera de una persona. Es un hecho que sin mayor reflexión consciente a los fenómenos, todos nosotros llevamos a cabo un considerable diálogo interior con nuestras ideas. Hoy están sucediendo tantas cosas que me llena de tristeza y dolor mi corazón y le pido a Dios que me ayude para no caer en el error de creer que estoy equivocada. Pero estoy mirando, estoy observando que muchas personas andan de iglesia en iglesia buscando ser amadas, ser comprendidas, buscando el fuego de Dios en las iglesias donde se acostumbran el protagonismo. Y de esta manera ellos quieren demostrar que la iglesia donde hay mucho ruido, donde hay mucho colorido, donde hay mucha música, es la iglesia verdaderamente llena de fuego. Pero quiero decirles, hermanos, de que no caigamos en ese error. Si el fuego de Dios está en tu vida, es la presencia del Espíritu Santo, el que te mantendrá vivo, el que te mantendrá con el deseo, con el ánimo pronto para hacer las cosas para Dios. No podemos estar buscando congregaciones donde nos traten bien, congregaciones donde hay mucho colorido, donde hay mucho ruido, donde hay mucha profecía humana, donde hay mucho palabrerío, donde hay muchas cosas que le están robando la gloria a Dios. La familia cristiana hace que los niños vengan confundidos con tantas cosas que las iglesias y comúnmente se dan en las iglesias pentecostales de este tipo de cosas, porque no ya están llevando la sana doctrina, están con ideologías humanas y ellos dicen que Dios ha revelado, que Dios dijo allá, cuando Dios en su palabra nos habla a diario. De este modo la tarea de la segunda parte de nuestro libro ya tiene su foco. Tan simple y claramente como sea posible. Deseamos retratar la relación que puedes tener nuestras familias con Dios, quien se ha revelado a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en medio de todo mantendremos presente el hecho de que esta relación es con una persona espiritual, ciertamente con el Padre de todos los espíritus. Hebreos 12:9. Deberíamos de esperar, por consiguiente, que esta relación fuera única
en muchos sentidos. Antes de que nuestras familias puedan entrar en esta relación, debemos abdicar de algunas de las nociones que tenemos acerca de lo que constituye una relación. La relación de uno con Dios tendrá cierto parecido a otras relaciones, pero en muchos respectos será totalmente diferente. Diferente hasta la frustración. Debemos acomodarnos a formas de comunicación y a modos de experiencias que son apropiados para una relación con una persona espiritual. Dios se acomodó al nivel de la relación humana al enviar a su Hijo para que llegara a ser un humano, el hombre Jesús. Pero su propósito último en todo esto no era una acomodación permanente, no era que se iba a acomodar, más bien era el medio por el cual nosotros podríamos ser transformados de tal manera que pudiéramos entrar en relación con Él, en su nivel, al nivel del Espíritu. En otras palabras, Jesús viene hasta donde estamos, pero no nos deja donde estamos. El hecho de que llegara a ser como nosotros era el medio para un fin, que nosotros pudiéramos llegar a ser como Él. Primera de Juan 3:2. Mientras estuvo en la tierra, Jesús tuvo relación con sus seguidores como una persona humana. Cuando su obra en la tierra hubo terminado y se preparaba para volver al Padre en el cielo, prometió a sus discípulos que estaría con ellos siempre. Mateo 28:20. La relación personal continuaría, pero la naturaleza de la relación cambiaría, pues ahora ya no sería más con una persona humana, sino con una persona espiritual. San Juan 14:6. La relación inicial de los discípulos fue tristeza. No podían imaginar algo que estuviera más allá de la relación humana. La partida de Jesús les parecía que era la sentencia del fin de su relación personal con Él. Pero Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador, Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Juan 16:7. Y allá en Juan 14:6 les dice, ¿verdad? En verdad os digo que yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesús anticipó a sus seguidores no el corte de su relación personal con Él, sino una progresión de esa relación a una dimensión nueva y más valiosa, y es digna de notarlo con respecto que después del retorno de Jesús al Padre en los cielos, no encuentra entre ellos trazas de nostalgia por los buenos días ya idos. Cuando Jesús caminaba y hablaba con ellos, un joven detrás de él, caminaba y hablaba con ellos, un joven detrás de él, eh, en la niñez, no tal vez sin un toque de nostalgia, pero la aventura de entrar en la vida del adulto pronto le absorbe en un desafío y realidad que va más allá de todo lo que conoció en su niñez. Dice que cuando Jesús caminaba y hablaba con ellos, un joven deja atrás la niñez. Al escuchar a Jesús, ¿verdad? Dejó atrás su niñez, empezó a madurar, a conocer la palabra de Dios a través del mismo Jesús. Volver a la niñez sería retirarse de la realidad. Precisamente de este modo progresaron los discípulos desde la realidad de la relación con una persona humana hasta la realidad mucho mayor y de un alcance más amplio de una relación con una persona espiritual. Hemos dicho que nuestra tarea en este libro es retratar esta relación, pero ¿con qué propósito? ¿Qué esperarías recibir como lector de la lectura de este libro? Nuestro propósito no es nuevamente describir la relación que las familias puedan tener con Dios. Son las grandezas, las graderías, para poder ya no ser solo espectadores en la arena de la presencia cristiana. Están repletas. Hay hombres y mujeres que tratan de vivir en la experiencia de otros, pero alejados del sacrificio, porque ellos mismos no han aprendido a maniobrar en el campo de la relación espiritual, ni tampoco deseamos analizar y explicar, meramente con la intención de dar una cierta medida de comprensión acerca de esta relación con Dios. Más bien, nuestra oración es que podamos ofrecer algunas sugerencias prácticas para alentar a la familia a que realmente entren en esta relación de una manera más plena y profunda,
El conocimiento, la comprensión ayudarán a hacer que esa entrada sea más precisa y efectiva. Pero uno no puede simplemente contentarse con el conocimiento y comprensión de estas cosas, pues a menos por la fe y cristiana llegue a un encuentro definido y profundo con el Señor. El propósito de Dios no se habrá logrado y no hay mejor lugar en que pueda llevarse a cabo este encuentro que es la familia cristiana. Es muy importante, hermanos, que tratemos de buscar más en lleno la presencia de nuestro Dios, que busquemos más en lleno todo lo que es de Dios a través de las Sagradas Escrituras. No podemos estar nosotros creyendo de que con solo ir a una iglesia, vivir de la fe de otros, si los demás están contentos cantándole al Señor, usted va a estar contento. No se dice que hay cosas que se transmiten, pero no se dice que usted va a vivir por la alegría o la fe de otros. Usted tiene que experimentar en carne propia su experiencia personal con Dios. Y su experiencia personal con Dios es debido a cómo usted busca de Dios día a día. Fíjese que hay personas que dicen que son personas que madrugan a orar, que hacen grandes cosas, ¿verdad? Y la gente las ve tan espirituales y piensan de que esas personas, si usted les pide oración, Dios les va a escuchar porque ellas sí son espirituales. No, hermano. Hay personas que podrán ser muy madrugadoras a orar, pasar todo el día orando al Señor, pero sus oraciones quizás pueden tener estorbo y quizás ellos están golpeando duro, esperando de que ver la respuesta de lo que en oración han pedido. Pero tenemos que aprender a orar y confiar de que Dios dará la respuesta en el tiempo oportuno. En Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y a este se le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Su reino uno, dice, no será destruido. Cuando nosotros estamos caminando en la presencia de Dios, estamos tratando de hacer lo más agradable humanamente posible a los ojos de Dios, no será destruido. Porque ¿quién es que nos sostiene? La mano del Señor. Vamos a ver qué nos dice en Apocalipsis 1:13. Y en medio de las 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como un horno, y su voz como estruendo de agua. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en la fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el principio y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de los 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Qué bonito. Esa es la forma en que Dios habló a Juan
al que le fue revelado, el que se le reveló a través de las Sagradas Escrituras. Quiero que me acompañen ya para culminar en 2 Corintios, capítulo 5, 16. A ver qué nos dice 2 Corintios 5, 6. 2 Corintios 5, 16. Es muy importante que tomemos en cuenta la palabra del Señor. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en la bondad, en el Espíritu Santo, es amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, dice, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Somos templo y morada del Dios viviente. De ahí dice que no nos unamos con yugos desiguales, y el compañerismo de nosotros tiene que estar con justicia y no con la injusticia. Estamos hablando de las familias cristianas, estamos hablando de todo el orden divino de Dios. Lo que está en las Sagradas Escrituras nos concierne a nosotros como cristianos, como seguidores de Dios. Es necesario que nosotros aprendamos a tomar en cuenta las Sagradas Escrituras y no andemos buscando personas que nos digan lo que nosotros ya deberíamos de saber si estudiamos las Sagradas Escrituras. Uno tiene que buscar a alguien que sea más maduro, una persona más estudiosa de la palabra, una persona que vive entregado en la obra del Señor, que para ellos son los verdaderos pastores que están enfrente de una congregación dedicando el tiempo para prepararse con el alimento espiritual para llevarlo a sus ovejas, que son los hermanos de la congregación. A ellos, si usted tiene y puede acercárselas a pedir consejería, a que le ayude a poder entender algún versículo de la Biblia que usted no entiende, pero a personas que realmente son servidores de Cristo, que han dejado todo por amor a la obra del Señor,
y dedican su tiempo al estudio de las Sagradas Escrituras y son personas que viven encerrados en su intimidad de su hogar, orándole a Dios porque la congregación crezca en conocimiento y sabiduría. Así es que, hermanos, yo les digo en esta mañana, no caigas en el error de andar buscando congregaciones donde hay mucho colorido, donde hay mucho ruido, donde hay mucha palabra vana, palabra que te ofrecen el cielo y la tierra y lo que te traerá al final es frustración. Lee la palabra, escudriña la palabra, pide dirección a Dios a través del Espíritu Santo y vuélvela a leer. Haz como la vaca, como el cabro que rumea la palabra hasta que llega el discernimiento espiritual de ella. Que Dios nos ayude a discernir su palabra e entenderla y que no caigamos en el error de ser viento de toda doctrina. Que el Señor añada bendición a sus vidas, a nuestras vidas, que nos ayude a gobernar el pueblo de Dios, la familia, la sociedad sea confrontada con la palabra, pero con la palabra verdadera, y que podamos salir del error, que podamos salir de ese tiempo donde ya no debe de vivir uno en medio de la falsedad, la hipocresía. Que sea Dios abriendo nuestro entendimiento, que no sea por falta de conocimiento de la palabra que nos perdamos, sino que seamos estudiosas de ella y pidámosle a Dios que nos ayude a tener ese deseo pronto de orar y de leer la palabra y también de congregarnos. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas, a sus vidas, a su familia, y que este día sea un día de alegría, nuestros corazones sean regocijados, porque el fuego del Espíritu Santo crece cada día en nuestros corazones a través de la oración, a través de la alabanza y a través de las Sagradas Escrituras. No porque estás en cuatro paredes, sino que porque busca la presencia de Dios y ese fuego está ardiendo de nuestros corazones. Que nuestro corazón sea un altar donde está encendida la llama del fuego de Dios. Que el Señor bendiga su iglesia, el Señor los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.